Bien, estimados amigos, les saluda cordialmente Franklin Salas Aular desde la hermosa y valiente ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador. En verdad, bueno, muy honrado, muy agradecido con el comité organizador de este evento por la invitación a participar en esta conferencia, pues para intercambiar un poco, pues, las experiencias en materia investigativa, en materia didáctica, en una actividad o en una práctica que a mi criterio pues es de gran significado, como lo es la práctica de la investigación o la praxis investigativa en el ámbito de la educación superior y otros niveles educativos. Bueno, realmente estoy muy honrado y después de este saludo pues vamos a entrar en materia. Bien, mis amigos, y vamos a iniciar con esta disertación, con esta experiencia investigativa, como les comentaba, pues sobre una práctica fundamental en el ámbito educativo como lo es la praxis investigativa. Y esta praxis investigativa se concreta fundamentalmente en varios escenarios. Dos de ellos muy importantes, como lo son pues, el desarrollo de la llamada tesis. En este caso, pues la tesis por lo general pertenece al ámbito doctoral, pero se ha generalizado el uso de esta denominación pues, para todos aquellos trabajos especiales de grado finales, donde teóricamente hablando, pues el objetivo es la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la carrera o durante los estudios, aplicados en una experiencia investigativa. De la misma manera, los artículos científicos también se han convertido en un escenario pues muy significativo y de gran impacto. No obstante, existen una cantidad de situaciones que me he permitido pues, registrar a través de esta experiencia investigativa y que lleva por título pues, Del infierno a la academia, tesis y artículos del infierno a la academia. Una mirada pues al universo del tutor y el tutorado en la construcción del conocimiento científico. Y es que este título, más allá de lo apocalíptico que pudiera presentarse, pues es efectivamente sensibilizarnos ante una cantidad de situaciones que están ocurriendo y que los que estamos vinculados con el área educativa, pues estamos llamados a abordar y a atender. Pero bien, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a esta disertación. En primera instancia, pues el propósito de esta conferencia pues implica presentar a consideración una reflexión sobre la didáctica y las circunstancias que interactúan en el universo del tutor y el tutorado en el marco de la construcción del conocimiento científico, teniendo pues como escenarios principales el desarrollo de las tesis, ¿no? Y pues también considerando el escenario de la generación de artículos científicos. Y bien, quisiera iniciar esta experiencia pues con una interrogante que incluso podemos comentar en la plataforma del evento, en el chat que está dispuesto en el área de educación, para intercambiar experiencias, intercambiar impresiones, intercambiar opiniones en relación a esta inquietud. ¿Con cuál emoticón relaciona usted o qué sentires puede usted expresar en relación con estas palabras? Investigación, tesis, artículo científico, libro, metodología. Allá hay dos opciones. Una, pues, de un emoticón feliz, sonriente, productivo, seguro, y otro, pues, con un emoticón desgarrado en llanto, ansioso, estresado, y que podría ilustrar muy bien cuál es nuestra percepción en relación a la praxis investigativa, sobre todo vinculadas a estas áreas, ¿no?
No obstante, independientemente de la decisión que nosotros tomemos, pues existe un número significativo de personas que desafortunadamente consideran que la práctica investigativa, pues ha sido para sus vidas académicas, pues un trauma. Y eso es pues particularmente importante detectarlo y atenderlo, porque el desarrollo de una tesis, el desarrollo de un artículo son escenarios naturales para el investigador. Y eso tiene que ver con las competencias y habilidades y destrezas para las nuevas generaciones de líderes, para las nuevas generaciones de científicos en América Latina, en todas las áreas, que puedan sentirse investigadores, que puedan procurar y hacer de la investigación un proyecto de vida. Entonces, básicamente, pues, la disertación estaría orientada a ilustrar un poco esas situaciones, lo que está sucediendo y la manera en que podemos coadyuvar, contribuir a que sea una experiencia efectivamente didáctica y pedagógica. Bien, esta investigación sobre el tema tiene ya algunos años. Yo desarrollé un estudio para especialización en el área educativa desde el año 2004 y resulta particularmente interesante porque en ese momento pues no existía un auge determinante de las tecnologías de información y comunicación, apenas eran algunas pinceladas y uno estaba incorporando esas nuevas tecnologías a la práctica educativa. No obstante, pues fue bien interesante porque el estudio permitió explorar de manera descriptiva pues algunos aspectos que fueron develados en torno a los sentimientos y a los sentires de aquellas personas que habían desarrollado su trabajo de grado o tesis pues como punto cúlmine de su actividad académica. Vamos a ver estos resultados, como comenté, es del año 2004. Efectivamente, se trabajó para aquella oportunidad con 35 estudiantes de un programa académico a distancia. Uno de los requisitos es que ya debían tener un título de pregrado, una licenciatura, por lo menos, mínimo, y provenían de diversas universidades en Venezuela. Y pues gracias a Dios, pues la totalidad había desarrollado esa tesis. Eran varias disciplinas, varias carreras, y había una visión pues bien integral de cuáles habían sido sus experiencias en el desarrollo de su trabajo de grado, de su tesis. Este estudio para aquel entonces fue desarrollado dentro de un estudio de campo de carácter descriptivo y bueno, utilizando las técnicas de recolección e instrumentos de recolección de datos pertinentes a la posición del investigador en ese momento. Vamos a ver algunos de estos resultados, vuelvo y repito, establecidos para el año 2004. En cuanto a los resultados del cuestionario, se pudo observar que efectivamente el 100% había realizado trabajos de grado, llamados tesis, percibidos como la famosa tesis, pero de ese 100%, el 45% lloró durante la realización de su trabajo de grado. El 92% tuvo experiencias desagradables. De ese 92, el 59% culpa a su tutor por esa experiencia, el 30% culpa a la institución, de ese 30, el 70% por contratar a su tutor, el 10% pues asume su responsabilidad de que efectivamente no puso su mejor esfuerzo para el desarrollo de su trabajo de grado, y el 1% culpaba de esa experiencia desagradable a algún asesor externo o a una empresa externa al proceso, ¿no?
Entre otros resultados, manifestaban que entre las principales dificultades podíamos encontrar que el 80% expresaba que su tutor era poco competente, el 40% manifestaba que existía falta de material, el 100% manifestaba que los costos para el desarrollo de un trabajo de grado eran elevadísimos, el 100% manifestaba que no recibían ninguna orientación durante el proceso, el 100% dijo que las reglas de juego eran poco claras, es decir, una cosa decía el tutor y otra cosa decía el manual normativo de la universidad, sobre todo en cuanto a forma. El 100% expresaba una imposición permanente del criterio del tutor. El 100% manifestaba que el tutor rechazaba todo. El 40% manifestaba que había tenido una gran dificultad por no llevar videobeam en Venezuela al proyector de diapositivas. El proyector se le dice videobeam. Y también tuvieron dificultades por no llevar material para entregar al tribunal evaluativo, al jurado, durante la presentación de su trabajo de grado. De la misma manera, el 20% manifestaba que había serias dificultades porque muchas de las asesorías se encontraban o se desarrollaban fuera del recinto de clase. Pero estos son números muy significativos y que comienzan a develar una circunstancia que sin duda representa para el hecho educativo una situación que debe ser atendida y nosotros, los que estamos vinculados con el ámbito educativo, pues estamos llamados a atenderla. El 87% manifestaba que no había aprendido absolutamente nada en torno al desarrollo de su trabajo de grado. Cuando le preguntaba sobre el dominio de cómo elaborar un trabajo de grado, pues el 92% manifestaba que no tenía o no sentía competencias y habilidades para desarrollar un trabajo de investigación. De la misma manera, y esto es un número también muy significativo, el 82% manifestaba detestar asignaturas vinculadas a la investigación, es decir, técnicas de estudio, metodología de la investigación, entre otras. Pero también aplicamos una serie de entrevistas para profundizar un poco más en torno a esos sentires. Y nos encontramos con anécdotas, registros anecdóticos desde esta perspectiva. Por ejemplo, mi tutora estaba peleada con una de los jurados y pagué yo las consecuencias. Debemos recordar que cuando uno aplica la técnica de la entrevista, es necesario registrar cada palabra, incluso palabras coloquiales, difíciles, pero que pueden representar el imaginario o el sentir del entrevistado. De la misma manera, otra anécdota interesante, pues una vez le llevé el manual de la universidad al tutor para que se diera cuenta que lo que me decía en cuanto a los títulos y forma de la tesis estaba mal, y él me contestó: no le prestes atención a ese manual, carajita, el tutor soy yo. Además, si no, no te firmo un carajo. Nota del ponente: la joven manifestaba en conversación informal que el autor de esta frase es una reconocida eminencia en su área, en esa universidad. Ella lo detesta, según comentó. Otras anécdotas muy significativas fueron reportadas desde esta perspectiva. Mi tutora me dijo que tenía que comprar regalos de lujo a los dos jurados y por supuesto a ella para entregar al final de la presentación de la tesis. Lo que me mandaba quitar en una sesión me lo mandaba poner en la siguiente. Nota del ponente: relatos similares en el 87% de los registros. No me corrige nada, presente en el 94% de los registros. Lo que más rabia me da de recordar ese tiempo es que cuando mi tutora frente al jurado me dijo: mija, ¿por qué tú tienes ese concepto en la tesis? Cuestionado y criticado por uno de los jurados. Pues en la misma forma le contesté a la vieja esa: mija, fuiste tú la que me dijo que lo pusiera. Bueno, situaciones que se presentan desde la vivencia de los protagonistas de estos procesos. También nos encontramos reportes en cuanto a los precios de las tesis, de empresas especializadas, personas, etcétera, que se encargan de desarrollar esta actividad.
precios para tesis de pregrado, para posgrado, ensayos, firma de tesis, solo lectura e incluso los tiempos de entrega entre 15 y 35 días para el desarrollo de una actividad de este tipo. Año 2020, tiempos de pandemia. Los resultados del 2004 me inspiraron para desarrollar esta actividad en el año 2020, producto precisamente de mis estudios doctorales en el desarrollo de mi tesis doctoral y que quería pues explorar este tema después de casi 20 años para poder incorporar algunas otras nuevas visiones, sobre todo desde el punto de vista de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, que es un ámbito, y sobre todo en el año 2020, han sido un factor, pues sin duda, determinante y que nos ha hecho reinventarnos a todos los que participamos, a todos los actores activos e indirectos del área educativa, del sector educativo. Vamos a ver algunos de estos resultados casi 20 años después. Bueno, aplicamos efectivamente las metodologías pertinentes y los resultados del cuestionario pues implicaron este reporte. El 62% lloró durante la realización de su trabajo de grado. El 83% manifestaba frustración frente al proceso de elaboración de su tesis de grado. Pero más aún, comienzan a develarse algunos conceptos que en la actualidad están estudiándose en el campo de la didáctica educativa. Y es que el 71% manifiesta sentir estrés académico en sus tutorías en la plataforma digital. Muchos de ellos en los registros manifestaban tener temor a la humillación por parte del tutor frente a sus compañeros en plena plataforma. Estas cifras ya de por sí son preocupantes, pero debemos considerar además que estas cifras son manifestadas, o estas inquietudes o estos sentires son manifestados fundamentalmente nada más y nada menos que por un 32% de participantes que pertenecen a un nivel de estudios doctorales. Esto es complicado porque se supone que a medida que uno avanza en los niveles educativos, en la licenciatura, en una especialización, en una maestría, en un estudio doctoral, pues debe predominar con mayor énfasis el discurso científico. Y es que la investigación está fundamentalmente vinculada al discurso científico. Ahí no hay cabida para humillaciones. Allí hay cabida es para argumentos, para ideas. Entonces, es complicado porque estamos transformando pues un concepto propio de la investigación vinculado a la rigurosidad científica, la estamos transformando en un proceso traumático para un participante. Y un participante además que en muchos casos paga por ser humillado en una plataforma digital, pues obviando cualquier elemento desde el punto de vista didáctico. Y seguimos profundizando, en este caso con los registros pues, provenientes de la parte de la aplicación de la técnica de la entrevista. Y encontramos algunos reportes pues, muy significativos. Por ejemplo, mi tutor me envía el trabajo a las 16 horas y debo subirlo con las correcciones el mismo día a las 23 horas. Si no, no me certifica y no puedo graduarme. Mi tutora, al leer mi proyecto, me dijo: mijo, esto es una brutalidad. Usted tiene presencia, vaya a vender su cuerpo en la avenida principal porque para tesista lo dudo. Bueno, imagínense lo que significa para un estudiante, un participante, de repente un participante joven, escuchar eso de su docente, que se supone pues somos modelos didácticos y modelos para contribuir, coadyuvar al fortalecimiento profesional y el desarrollo integral de la personalidad de nuestros estudiantes. Pero vamos un poquito más allá. En este caso, otro reporte bien interesante. Mi tutora me dice que es un lenguaje científico y que no debo realizar aportes o comentarios a ninguna de las citas.
Pues la otra tutora metodológica me dice lo contrario, que debo analizar y desarrollar mis aportes a cada cita en el texto. A las dos las escuchaba al mismo tiempo, una por Zoom y la otra por WhatsApp. Las dos me evalúan a quién obedecía. Dios mío, me volvieron loca. Es decir, un aspecto vinculado a la planificación educativa, al hecho procedimental, a la línea o a la política institucional, puede también incidir de manera determinante en lo que es el estado, la naturaleza del proceso vinculado a la praxis investigativa. De la misma manera, una anécdota muy pertinente, pues que podría tener diversas lecturas. Yo la dejo precisamente para los comentarios en la plataforma. Le dije a mi tutora que estaba de guardia atendiendo casos de COVID-19 y me contestó: lo siento, hables entonces con Dios para que le emita la aprobación. Yo no puedo hacer más. Me enteré que otros tutores abogaron por una prórroga, la cual aprobaron. Gracias a ellos me gradué. Solo imagino si yo le dijera algo como eso a mis pacientes. Yo sí atendería a mi ex tutora si llega a caer en mi hospital. No voy a seguir ese mal ejemplo que me dio. Esto reviste un significado, pues, particular, porque los docentes en nuestro actuar servimos de orientación, servimos de modelo a nuestros estudiantes y debemos, sin lugar a dudas, pues cuidar y estar apegados a lo que es el discurso científico dentro de nuestra práctica didáctica. Proseguimos. Pero también quisimos pues explorar lo que sentían o lo que sienten los tutores o los jurados, y nos encontramos también con algunos reportes muy significativos y que también están sucediendo, que es la otra cara de la moneda. Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos. El trabajo perfecto, la exposición despreciable, sencillamente le hicieron el trabajo. Ni siquiera estudió el trabajo que le hicieron. Relatos similares presentes en 45% de los registros. Me ofrecieron dinero, licor y hasta viajes al exterior. Relatos similares en 22% de los registros. Me pidió que le hiciera la tesis. Yo colaboro con usted. ¿Cuánto vale eso? Habemos claro. Yo le respondí: vale mi imagen frente a usted para el resto de mi vida. Está vinculada también a la parte procedimental. Está muy interesante porque es el sentir de un número significativo de docentes. Tengo 30 tesistas a mi cargo. Entrega de planificación, revisión de los 3 primeros capítulos, pasar el antiplagio, revisar asistencia y 40 cosas más. Y la plataforma me la cierran en 3 horas. Este es un elemento muy particular porque tiene que ver fundamentalmente con el hecho circunstancial que hemos vivido en este año 2020 y por supuesto en la actualidad, en el año 2021, vinculado a la incorporación total de las tecnologías de información y comunicación a la práctica educativa. Y es que no es solamente dar la clase vía online, es todo el trabajo administrativo que normalmente se desarrolla como rol en el ámbito administrativo del docente, trasladar de una manera incluso brusca y rápida pues, a la parte virtual, producto precisamente de la respuesta y de la capacidad de reinvención de la academia frente a la adversidad humanitaria que todavía en este momento seguimos viviendo. Entonces, son cosas para conversar, son situaciones para reflexionar y que involucran pues, modificaciones, cambios que permitan fortalecer las condiciones para que todos los actores educativos pues, puedan contar con las condiciones pertinentes a fin de cumplir los propósitos fundamentales de la educación. Y es que todo esto genera pues un sistema de creencias.
Por una parte, pues los participantes asumen una disposición permanente del tutor, donde la autoridad del tutor es fundamental, es decir, lo que él diga es lo que se va a hacer en investigación. Y eso podría coartar de alguna manera pues el criterio o el sentido crítico pues presente en una gran cantidad, en la mayoría de las teorías educativas que tratan precisamente de estimular el pensamiento crítico, del fortalecimiento de las iniciativas por parte de los estudiantes o de los participantes. Bien, también se asume como una creencia casi dogmática la posición del tutor en este proceso. Entonces, esto pareciera que es un elemento determinante en el proceso investigativo desde la perspectiva del participante. Pero es que también tenemos un sistema de creencias generalizado en el área o en el sector de los tutores, los jurados. Asumen pues que los estudiantes presentan temas afines a su actividad, que cuentan con todo el tiempo requerido y que están llamados de manera obligatoria a cumplir con los tiempos establecidos, sean estos mediante el consenso o no. Asumen que efectivamente existe un financiamiento respectivo y que eso debe ser responsabilidad fundamentalmente del participante. Asumen también que el estudiante conoce todas las políticas desde los planes de desarrollo de una nación hasta concretados en una agenda institucional de investigación. Entonces, vuelvo y repito, son pues una especie de perspectivas, de visiones, de paradigmas que se crean en torno a la figura del tutor y la figura del tutorado. Habría pues que ver si esto se coincide con la realidad que está sucediendo. En apariencia pues pareciera que no es así, por lo menos para efectos de la investigación que he realizado y que invito a otros investigadores que puedan estar viendo esta conferencia, pues a participar y conjuntamente con nuestra organización, pues poder realizar algunos estudios comparados que fortalezcan el conocimiento o la profundización de estos reportes en esta temática que a mi criterio pues es muy significativa y muy importante. Pero es que esta cifra que les voy a comentar en este momento evidencia pues lo significativo de este tema. Y es que el 85% manifiesta no sentirse investigador. Y le tienen terror al trabajo de grado y le tienen terror al desarrollo de un artículo científico, porque sin duda la naturaleza de estos escenarios como un requisito de grado, y un requisito de grado muy poderoso, porque en el caso venezolano, por ejemplo, nosotros tenemos una frase que ilustra muy bien esto, que es un síndrome que nosotros llamamos todo menos tesis. Es decir, la persona cumple con todas sus asignaturas, pero desafortunadamente pues cuando se enfrenta a la tesis, pueden pasar hasta un semestre, hasta 2 semestres, hasta 2, 3 periodos para poder culminarla. A veces incluso es mayor el tiempo destinado al desarrollo de la tesis que al propio cumplimiento de la malla curricular del programa que se esté cursando. Entonces, realmente es para reflexionar esta circunstancia y es sin lugar a dudas pues para atenderla en toda su plenitud. Entonces, por eso el impacto traumático que representa el desarrollo de una tesis o un artículo científico que se han convertido en el último capítulo que genera grandes sentimientos encontrados entre los participantes en un proceso que debería ser natural, que debería ser fundamentalmente natural.
Pero bueno, bien, vamos a proseguir. Y es que a propósito de esa frase de estrés académico, yo jamás pensé que el estudio pudiera causar, puede causar ansiedad, puede causar emociones, etcétera, pero que ya comiences a vincularlo con elementos traumáticos para tus sentires, para tu, eh, para tu alma, para tu espíritu. Oye, comienza a implicar que hay que preocuparse por este asunto. Y quise traer pues, estas reflexiones de Dickerson y Kemeny cuando habla de la sensación de estrés. Y es que lo cierto, dicen ellos, es que nada contribuye más a la sensación de estrés que la impotencia ante una situación. Porque nos sentimos vacíos de recursos para manejarla, pues una acusación sin fundamento, el insulto, el menosprecio o la humillación por parte de alguien con un rol superior al nuestro, algunos indicadores que observamos con anterioridad, pues parecieran estar transmitiendo esta sensación. La deslealtad y la traición de un amigo, el abuso y el acoso, el aislamiento y la indefensión. Es increíble que en un proceso de praxis investigativa tú sientas esa circunstancia. Y sobre todo, pues acompañado, se supone que un tutor, que un docente, somos los que estamos preparados, tenemos las herramientas didácticas y pedagógicas para abordar las distintas situaciones de nuestros estudiantes. Y es preocupante que pues, un número significativo de personas esté manifestando sentir, por ejemplo, humillación en una escena, en un escenario académico tan hermoso como lo es la investigación. Y es que esto está trascendiendo las fronteras. Podemos encontrar, por ejemplo, en la página de la Fundación UNAM, que es una universidad de referencia a nivel de América Latina, cómo ellos están desarrollando ahorita pues algunas alternativas en torno a la creación de un curso gratuito en línea para aprender a hacer una tesis. Pero es que esto es producto de un informe estadístico que se presentó para el periodo 2016-2017 en la UNAM, donde se titulaban 24.405 alumnos de licenciatura y 70% mediante opciones distintas a la tesis o a la tesina y al examen profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes latinoamericanos parecieran estar evadiendo un escenario que es el escenario natural de la investigación, es tu trabajo de grado final, es un trabajo de investigación donde teóricamente hablando se supone que tú vas a aplicar todo lo adquirido durante la carrera. Entonces, realmente es preocupante. Y es preocupante, mis estimados, porque la ciencia y la tecnología se han convertido en un elemento geoestratégico. No en vano, y todavía lo hemos estado desde el año 2020, fue una espera con una ansiedad increíble por la vacuna, pero de la del COVID-19. Pero ¿quién fue o quiénes fueron los autores o los que estaban en la carrera por la creación de la vacuna? Los polos científicos, pues, cotidianos, los de siempre, los escenarios de siempre. Estados Unidos, la Unión Europea, Europa, ya China, los países asiáticos también están desarrollando, se están convirtiendo en un polo gigantesco desde el punto de vista tecnológico. Rusia entró también en la carrera. Entonces, ¿dónde estaba o dónde estamos en Latinoamérica? A la espera de la vacuna. Estuvimos a la espera de la vacuna y todavía los resultados. Estamos a la espera de los estudios. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa generación de líderes jóvenes, esa nueva generación de investigadores, de científicos, si detectan un escenario tan bonito y natural como es el desarrollo de un trabajo de grado? Es complicado. Es complicado y vuelvo y repito, los que estamos en el ámbito educativo estamos llamados a
atender esta situación y a coadyuvar en la generación de alternativas que persigan sensibilizar a nuestros estudiantes en torno a la práctica investigativa. Y es que cuando hablamos de didáctica, a mí me gusta mucho este concepto que plantea Abreu en 2017, y es que dice que para lograr una definición de la didáctica es necesario concebirla mental, teórica y prácticamente en toda su dimensión. Es decir, en la totalidad de su alcance dentro de la multiplicidad de relaciones y sucesos que ocurren en el complejo proceso que se desarrolla dentro de cada aula en una institución educativa. Y es que efectivamente en este universo del tutor y el tutorado hay una cantidad de elementos que inciden en este proceso. Desde las políticas de ciencia y tecnología de una nación, que parten precisamente de las discusiones que se hacen en la UNESCO, que dan lugar a los planes de desarrollo nacional y que dan lugar, pues, a su vez, a las agendas de investigación en cada una de nuestras universidades, a las políticas institucionales de talento humano, la contratación de personal, etcétera, pero también que inciden en las fuentes de financiamiento para las actividades de investigación. Y es que en América Latina el gran financista en materia de investigación son los estados nacionales. Y en virtud de esta pandemia, pues las arcas fiscales de nuestros estados en América Latina están supremamente golpeadas, muy golpeadas, muy golpeadas. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para la actividad investigativa en América Latina? Pero también tenemos que ver el perfil curricular y el perfil del egresado de nuestros participantes. Queremos un docente investigador, queremos un médico investigador, pero estamos fortaleciendo las condiciones para que eso sea posible. Entonces tenemos que llamar pues a la reflexión a todo lo que tenemos que ver con esta área para estar conscientes de lo que está pasando y buscar las distintas posibilidades, las distintas maneras de poder afrontarlo desde una visión, sin lugar a dudas, desde una visión integral. Ahora, la gran pregunta, ¿investigar para qué? ¿Para qué vamos a investigar? ¿Cuál es el propósito de investigar? Bueno, ¿dónde está dibujada o dónde están dibujadas nuestras sociedades? Pues en nuestras cartas magnas, en las constituciones. Y quiero en este sentido dar pues 3 ejemplos que me parecen bien significativos y que he tenido la posibilidad de conversar y de conocer. En el caso de Venezuela, Perú y Ecuador, por ejemplo, todas coinciden en preparar al ser humano desde el desarrollo integral. Coinciden en prepararlo para la vida, para la educación, para el trabajo, para el fortalecimiento de sus competencias. De eso es que se trata. Ahora bien, en el caso de la República del Ecuador hay un elemento que a mí en lo personal me gusta mucho, y es que dice que la educación debe ser de calidad y calidez. ¿Y qué significa eso de calidez? La calidez no implica que uno se aleje de la rigurosidad científica. La disciplina es fundamental en este sentido, pero tiene que ser en condiciones donde la relación de respeto mutuo y de cordialidad entre todos los actores sea el elemento o un elemento predominante en esta relación. Y más cuando un estudiante, pues, está desarrollando un trabajo de grado y asume con ansias y espera de nosotros los docentes, pues que estemos también preparados para enfrentar junto con él, pues esta experiencia difícil, fuerte, porque es un proceso de investigación. Entonces, he querido traer este ejemplo porque ya desde el punto de vista constitucional, un buen ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador, el elemento de calidez está vinculado fundamentalmente con el ejercicio de la docencia. Y eso, sin lugar a dudas, es responsabilidad nuestra como docentes. Y es que en el caso de la universidad, las tres funciones fundamentales vinculadas al ejercicio de la docencia, la extensión, la vinculación o el hecho investigativo, en todas está presente la praxis investigativa, es decir, desde la rigurosidad científica. Por eso es que es tan importante atender estas situaciones que hoy pues presento
a consideración de la comunidad científica para su discusión, para su análisis y para su reflexión. De eso es que fundamentalmente se trata esta circunstancia. Y es que tenemos que abogar no solamente para el desarrollo de una tesis, es fortalecer el perfil como investigador. Participar en eventos como este, me encanta cuando uno ve en congresos, ya sea online o a nivel presencial, antes de la pandemia, cuando tú ves jóvenes participando de estas experiencias, como asistentes, como ponentes, como conferencistas, organizando, participan ya, en el caso docente, participantes como tutor de proyectos, algunos le huyen a las tutorías de los tesistas, pero eso es una gran experiencia. Ser jurado en un tribunal de evaluación, ser facilitador de cursos, ser también participante de cursos. Nosotros los docentes tenemos esa complicación, que damos muchas clases, somos facilitadores de cursos, pero a veces nos cuesta ser participantes en un curso. En eso también hay que tener disciplina. Por supuesto, tenemos que ser modelos orientadores para nuestros estudiantes al participar en calidad de articulistas, desarrollar libros, ser editores, pertenecer a comités científicos de revistas científicas, etcétera. También de participar en equipos científicos, mostrar la solidaridad. La UNESCO habla de la ciencia abierta, pero la ciencia abierta no tiene cabida si no hay integración entre los equipos de las diversas disciplinas, entre la solidaridad y el intercambio de experiencias que se dan, por ejemplo, en eventos como ese. También atender el sentido de las patentes científicas. Desafortunadamente, América Latina tiene poco que mostrar en el desarrollo de patentes, no así en Estados Unidos, en Europa, en China, en estos polos de desarrollo científico que han entendido que la investigación es un elemento, vuelvo y repito, es un elemento geoestratégico. Y ahora la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Nos quedamos en el infierno o apostamos a la academia? Yo, sin lugar a dudas, pues los invito a apostar a la academia. Pero es que para apostar a la academia, a mí me encanta una frase de un gran conferencista internacional, Dios lo tenga en la gloria, el economista, periodista y abogado mexicano Miguel Ángel Cornejo, único ganador latinoamericano del Premio de la Excelencia Europea por muchos años. Y es que él dice que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario está en una frase y en una acción: un extra. Es apenas un extra. ¿A quién le toca dar el extra? Pues a nosotros los docentes. Porque se supone que cuando entramos en un aula de clase, pues tenemos las herramientas. ¿Para qué? Para promover y propiciar en nuestros estudiantes a que también se conviertan en estudiantes extraordinarios, es decir, que ofrezcan un extra en sus actividades para en búsqueda de la excelencia educativa y en este caso, pues, de la excelencia en la praxis investigativa. ¿Qué significa realizar cosas extraordinarias en el ámbito educativo? Pues yo quisiera aportar algunas ideas en esta materia. Un verdadero acompañamiento investigativo que implique la difusión masiva de los mecanismos nacionales para el reconocimiento como investigador a los estudiantes. Mire, hay en toda América Latina, partiendo de los parámetros de la UNESCO, existen los registros nacionales de investigadores y esa información es muy poco conocida en centros de investigación, en universidades, etcétera. Pareciera que perteneciera esa información a una élite y eso no puede ser. Ahí están esos registros y esas plataformas como un derecho consagrado en la gran mayoría de las constituciones de todos nuestros países, que han asumido la ciencia y la tecnología no solamente como un derecho humano, sino como una actividad fundamental que forma parte de un derecho humano fundamental como lo es la educación. Difundir también, por supuesto, las políticas de nuestras universidades en materia de investigativa, difundirlo a los tutores, a los jurados, a nuestros estudiantes y a nuestras comunidades, porque es que hay un área que es fundamental, que es el área de extensión y vinculación, y hay que ver la cantidad de aportes que puede hacer la academia en este sentido.
Por supuesto, un acompañamiento temprano a los investigadores nobles en actividades para que fortalezcan su perfil como investigador, participando en congresos, en simposios, en seminarios, en ponencias, en artículos, desde una perspectiva Nobel. Es decir, acompañar a ese investigador Nobel, acompañarlo verdaderamente, darle estímulo para que se sienta investigador. Por supuesto, actividades de nivelación cuando existan dificultades en competencias en materia investigativa, normas claras, los manuales, hacerlos amigables. Incluso cuando uno va a revisar un manual de normas, aquellos son libros de este tamaño, oye, que cuesta muchísimo incluso leerlos. Pues vamos a hacerlos amigables, y en esto las tecnologías de información y comunicación pueden apoyar y pueden ayudar mucho en este sentido. Por supuesto, en la relación entre el tutor y el tutorado y todos los actores que participan de la praxis y la enseñanza investigativa, tiene que estar con base al predominio del discurso científico y, por supuesto, el respeto mutuo y el trato cordial entre todas las partes. Eso es fundamental. Ya para ir cerrando esta conferencia, yo quisiera mostrar, sin lugar a dudas, pues algo extraordinario. Una carta que escribió el libertador Simón Bolívar en 1824 a su maestro Simón Rodríguez, donde le dice lo siguiente: usted, maestro mío, que tanto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remota distancia, ¿con qué avidez habrá seguido usted mis pasos? Estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Imagínense ustedes, pues, cuando un estudiante, un participante, te da las gracias. Los que estamos, pues, inmersos en la actividad educativa por convicción, que nos gusta, que queremos ser docentes, que queremos estar aquí, pues eso no tiene precio. Cuando un estudiante te encuentra por la calle y te dice, oye, gracias, profe, mira, eso no tiene precio. Así que, mis estimados, ¿nos quedamos en el infierno? Pues no. Yo los invito a que vayamos por lo extraordinario. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y estoy a la orden en la plataforma del evento para responder pues cualquier inquietud y comentar las impresiones en torno a esta propuesta. Un fuerte abrazo.